Muy buenas tardes. Muchas gracias a los compañeros de medios de comunicación que nos acompañan para comentar en prensa nuestra posición ayer en el Pleno sobre el plan estratégico. Agradecer en concreto a Eli Manzano el tema de Diario Córdoba, a Alfonso Palmainfo y a Fran Ajierro vuestra asistencia a este acto. Sin más, entramos ya en el desarrollo de la rueda de prensa. Mi compañera Luisa Venteo va a hacer la lectura del comunicado y luego, si os apetece, pues podéis preguntar cuantas cosas que queráis sobre nuestra posición, el porqué, etc. Nosotros siempre estamos abiertos a explicar los argumentos de por qué hacemos las cosas. Gracias. Paso a leer el comunicado de prensa. ¿Por qué hemos votado no al plan estratégico presentado al Pleno por el equipo de gobierno? Consideraciones previas sobre la inversión de la Unión Europea en Andalucía para el periodo 2014-2020. En el periodo 2014-2020, Andalucía verá reducida en un 53% la inversión de la Unión Europea con respecto al periodo anterior, recibiendo 5.769 millones de euros, en vez de 12.422 millones del periodo 2007-2013. Según declaraciones de Charlina Bitcheva, directora de Políticas Regionales en la Comisión Europea para el Sur de Europa, hay que destinar menos recursos al cemento y más al conocimiento. Por esta razón, ahora toca destinar estos escasos fondos de manera más eficiente. Hay que llevar a cabo más proyectos de cooperación e intercambio de experiencias en I+D+I, así como potenciar la cultura de la programación y la evaluación. Sobre la metodología de trabajo de la Asamblea Ciudadana Aura Palma. Ahora está de moda que los políticos digan ser la voz de la ciudadanía o ser la voz de la mayoría silenciosa. Pero en honor a la verdad, lo que nos diferencia de ellos es la metodología seguida por Aura Palma para llevar sus posiciones a pleno. La metodología seguida por Aura Palma sobre este y todos los asuntos que en él se debaten no deja lugar a dudas sobre si es una decisión participada, informada, seria, responsable y constructiva. Pues desde el primer momento en que se nos facilita la documentación por parte del equipo de gobierno, se pone en conocimiento de todas las personas interesadas, iniciando un proceso de reflexión y debate que culmina con la celebración de la Asamblea abierta a toda la ciudadanía palmeña, en la que después de escuchar todos los argumentos se toman los acuerdos por mayoría de los participantes en la misma. Sobre el Plan Estratégico 2015-2023. Aura Palma dejó ayer bien claro en el Pleno que no está en desacuerdo con que tengamos un plan estratégico que sirva de base para las inversiones futuras de la ciudad, que tengan el interés general como principio motivador, como por ejemplo, construir un segundo hogar del pensionista, mejorar la competitividad de nuestro sector agrícola y agroindustrial, fomentar políticas activas de empleo, mejoras de las políticas de viviendas sociales, incentivar la utilización de las energías renovables y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, entendemos que no todas las acciones que aparecen recogidas en el plan estratégico presentado por el equipo de gobierno persiguen el interés de la mayoría, por lo que hemos expresado nuestro rechazo, tanto en las mesas de trabajo como en otros foros, a actuaciones que se han mostrado claramente desacertadas y que han supuesto un gran gasto para las arcas municipales y que se han traducido en infraestructuras poco utilizadas, mal gestionadas o simplemente inútiles. Por último, queremos manifestar que Aura Palma seguirá trabajando para lograr traer las mejores inversiones a Palma del Río y que no dejaremos que se trate de manipular la opinión de la ciudadanía queriendo hacer ver lo contrario. El señor alcalde ha sido incapaz de conseguir el apoyo unánime al plan estratégico por ellos presentado, a pesar de toda la implicación que Aura Palma ha tenido en el proceso y a pesar de todas nuestras propuestas, que buscaban el consenso. Y ahora, a vuestra disposición. Bien, pues gracias a vuestra disposición para que podáis preguntar cuantas cosas. Bueno, Aura Palma, y se valoró en la Asamblea, que fue la que decidió el tema, hay actuaciones en temas de infraestructura, como por ejemplo el tema de la plaza de toros, el tema de tal como está diseñado la electroharinera, el tema, por ejemplo, de la utilización de la joya de la corona para una entidad privada, el tema del parque central que se plantea en el paseo cuando entendemos que hay otras acciones que serían mucho más ricas socialmente embarriadas, el tema de la electroharinera planteada desde la perspectiva de seguir insistiendo
en energía convencional, en fuente de energía y no renovable, como plantea el tema. Básicamente, en ese tipo de cuestiones son las que, eso significa un cajón desastre, que en otros estamos de acuerdo, pero que ese cajón desastre, en alguna medida, y dada la experiencia de la legislatura anterior, han podido servir o han servido para poder acometer actividades infraestructurales o acciones de infraestructuras, como por ejemplo la Casa Museo del Cordobés, como por ejemplo el CIR, que entendemos nosotros que no son prioridades. Luego, el problema para Ahora Palma es que, dado como se ha dicho en el propio comunicado, tenemos que insistir en el I+D+I, en tema de conocimiento y menos en infraestructura y ladrillo, en virtud de lo que dice la propia directora, pues eso es lo que en alguna medida nos posiciona sobre este plan estratégico. Estamos todo, por lo que sea, lo que Europa plantea como objetivo fundamental, que es la reducción de gases de efecto invernadero del 20%, lo que ocurre es que las políticas que se están haciendo tanto a nivel nacional como europeo, aunque tienen buenas declaraciones de intenciones, pero las prácticas no conducen a eso. No conducen a eso, por ejemplo, en la aplicación, la normativa de aplicación que tiene España sobre la normativa de baterías solares, etcétera, que está muy diferente a la que están planteando otros países. ¿Cómo es posible que España, siendo un país rico en energía solar, etcétera, somos los que menos dedicamos a inversión en energía y la dependencia que eso supone? Entre otras cosas. Desde el punto de vista agrícola, se está planteando el tema también de nosotros hablamos de la soberanía alimentaria, que significa varias cosas. Significa la protección a una agricultura pequeña y mediana empresa, no petrodependiente, al campesinado para diversificar la propia producción. La situación que la hemos denunciado, la denuncia todo el mundo, de crisis del sector agrícola, tiene dos grandes consecuencias. Una, para la pequeña y mediana empresa no puede competir con las grandes explotaciones que sí están protegidas, como decíamos ayer en el Pleno, a través de la política de la PAC, pues el 3,2% de las propiedades agrícolas y de dudosa procedencia agrícola, como es Coca-Cola, Laván o otras como Ebro y Ford, reciben subvenciones desde la PAC del 40% de esa superficie. Nosotros entendemos que esa política de la PAC es absolutamente contraria a poder establecer una política de soberanía alimentaria. En segundo lugar, la actual política de protección a grandes multinacionales de empresas de semillas, de fitosanitarios agrícolas, pesticidas, etcétera, hace también que la emisión de gases de efecto invernadero que proceden de la actividad agrícola en esta línea de industrialización de la misma, por tanto no ecológica, también están impidiendo eso. Luego, hay una serie de obstáculos que tienen legislación supralocal, la que están obstaculizando y poniendo en cuestión esta declaración de intenciones, que para nosotros está bien, pero si no vamos a la raíz del problema, difícilmente lo vamos a poder solucionar. Bien, dado que esto es un cajón desastre, en el que es difícil que nos pongamos todos de acuerdo porque hay acciones que para nosotros son líneas rojas, y creo que algún otro grupo político lo ha mantenido en la misma dirección, por ejemplo, el tema de Santa Clara, que responde además a una demanda popular. No olvidemos que la plataforma de defensa de Santa Clara y Séneca se hizo una recogida de firmas que significaron más de 2000 y pico, que nosotros creemos que tienen una incidencia. Desde ahí que planteemos también la forma de participar. La forma de participar cuando son proyectos de este calado, y el proyecto de plan estratégico es de calado, entendíamos que la iniciativa legislativa popular se debería contemplar. No obstante, nosotros hemos planteado el trabajo a la inversa, una metodología participativa activa política en esta dirección. En vez de hablar del documento general y que cabe todo, vayamos a una estrategia diferente. Es
vamos a ver que en las medidas en las que todos, absolutamente todos los partidos nos sentimos está aceptado en esta línea, es decir, nos sentimos cómodos en esa decisión, y obviemos aquellas otras en las que no tenemos cabida todos. Por ejemplo, Plaza Toros, Santa Clara, pues parece que hay unanimidad por parte de ciertos grupos. Si eso va a significar en contra de todo el mundo, nos parece que la fórmula de poder trabajar, y lo hemos planteado en dos ocasiones, una vez un voto por bloques o un voto por acciones, y nosotros no tenemos capacidad política para poder influir en esa toma de decisiones, y como buenos demócratas lo aceptamos, pero entendíamos que era una fórmula para haber salido de este impasse, porque si no, volvemos a plantear el tema del cajón desastre, y está justificado, y aunque se diga que es un proyecto de la ciudadanía, al final el equipo de gobierno, aun siendo no aprobado, parece que ya está tomando decisiones y está adoptando medidas para el tema, por ejemplo, de Vittorio Luquino Séneca, Vittorio Luquino Santa Clarita. Esta incertidumbre y esta manera de trabajar no nos parece a nosotros adecuada, y por eso estas líneas rojas no lo ponemos. Con una frase lo podríamos resumir lo siguiente: nosotros aportamos al sí pero, hay una esto, sí pero no, que es lo que dicen los cuatro grupos restantes, y ahora Palma planteaba el no a esto, pero sí a lo demás, que son dos líneas metodológicas y estratégicas diferentes de haber acometido. No sé si he contestado suficientemente a tu... Efectivamente, ¿y cuáles son los puntos en común? Pues aquello que fija prioridades de dominio general, es decir, de interés general. Lo que nos preocupa ahora, Palma, es que la política debe estar al servicio de la mayoría de las necesidades de la mayoría de la ciudadanía. Y a veces entendemos la participación como escuchar a todo el mundo. Ayer ponía yo el ejemplo en el pleno del Toro de la Vega. En Tordesillas se puede plantear por la ciudadanía, por el 90% de la totalidad de la ciudadanía, y eso es participación también ciudadana, en ese sentido, el que se mantenga el Toro de la Vega. Pero desde nuestro punto de vista, mantener eso significa una aberración, porque es ir contra unos derechos humanos, una cultura de la no violencia, una cultura de... Entonces nos posicionamos en contra. Quiero decir que los que tenemos la potestad de gobernar, tenemos que estar también para saber optar. No todo lo que se habla de participación ciudadana sirve, porque hay unos límites, que son, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Y con un ejemplo lo vamos a entender perfectamente. ¿Qué está ocurriendo ahora en Europa con el tema de los refugiados? ¿Cómo es posible que por un tema de mercado, de economía de mercado, de que altere a la economía del mercado de la deuda, problema de Grecia, estructuras europeas e incluso supraeuropeas como el FMI intervienen de forma unánime para imponer un memorándum a Grecia que es inasumible como rescate desde el punto de vista de deuda pública? Sin embargo, estamos ante un problema de tratados internacionales, de refugiados, de asilados, desde 1951 y artículo 18 de los derechos humanos. Y para hacer frente a posiciones que han tenido 4 países, no ya solamente de incumplimiento de los derechos internacionales en la solución de los asilados, sino que han utilizado, y ahí tenemos los casos de Hungría, etc., están utilizando al ejército para poder hacer frente a un problema que es de derecho internacional asumido. Luego hay una contradicción enorme. ¿Por qué para un tema de economía de mercado hacemos una toma de decisiones que impone incluso la Troika con un agente externo a la estructura política de Europa? Y sin embargo, la estructura política de Europa, que tiene sus acuerdos, sus tratados y que los tiene independientemente de otros continentes, debería resolver, no lo hace. Ahí tenemos, por tanto, diversas medidas de interpretar lo que es la participación y lo que es la interpretación del derecho. Esa es nuestra opinión. Evidentemente, cualquiera puede estar a favor o en contra de la opinión que sea, pero esto es nuestra posición y esto es lo que, insisto en el método, ahora Palma hace. Nuestras decisiones
en el Pleno, están muy fundamentadas. Aquí ha habido equipos de trabajo que hemos dedicado mucho tiempo, todo el verano, mucho tiempo, equipos de social, de lo cultural, de las 4 retos de esto, hemos trabajado durante 2 meses y medio y no hemos podido trabajar más intensamente, y lo dije ayer en el Pleno, quizá no se me entendió bien, que hasta última hora, gracias a que ahora Palma pidió el documento de evaluación del plan anterior, porque para nosotros es condición sine qua non, el poder trabajar sobre la evaluación de lo anterior, porque si no, como me dijo un día a mí el alcalde, usted trabaja mucho en filosofía, y dije, no, nosotros trabajamos con filosofía, con política, con prioridades, pero también con evaluación de hechos, y evaluación no solo cuantitativa, sino cualitativa. Y es un poco falta de rigor desde nuestro punto de vista, y lo dijimos ayer en el Pleno, que del 50,6% de los indicadores que hay en el documento de evaluación del plan estratégico, sobre lo que va a ser el meollo del nuevo plan, no haya indicadores suficientes. No haya, más que un 50,6%. Y que hay intervenciones como, y creo que también va en cuestión del control del dinero público, se dice en el documento, se dan 850.000 euros y a 234 empresas, y no hay ningún control para fomento del empleo, y no hay ningún dato sobre el empleo que se ha generado. A nosotros esto no nos parece riguroso. Como tampoco nos parece serio que, y en el tema de prioridades, hay un programa que está perfecto y que todos lo podemos mantener y sostener a nivel de elaboración teórica, que es el fomento del emprendimiento y del empleo. Y sin embargo, el documento de evaluación te dice que en el año 2012, para jóvenes universitarios, para hacer prácticas, pues había 27 becas, cada una con 700 euros, en el 2013 27, y en el 2014, mira por dónde bajamos a 10. ¿Tendrá mucho que ver esto con el decreto de sostenibilidad y la ley de sostenibilidad del decreto de 2013? Para ahora Palma, creemos que sí. Y por tanto, cuando las prioridades están sobre otros ejes, ¿cómo es posible, con otro dato, cómo es posible que la Casa Museo del Cordobés, 724.000 euros, si no me falla la memoria, es equivalente a un plan, al presupuesto anual del Patronato de Cultura? Bueno, hagamos prioridades. Yo lo único que estamos haciendo es desarrollar los datos que recoge el documento de evaluación, y que la ciudadanía opine y que la ciudadanía lo trabaje. Nosotros trabajamos con argumentación basada en hechos, en datos y en realidades. Y en prioridades. Tenemos una política de prioridades. Insisto, nosotros queremos trabajar desde la política para la resolución de las necesidades de la población. Ahí, cualquier partido que vaya en la misma línea, nos vamos a ir de la mano, vamos a ir siempre juntos. Ahora bien, cuando se utiliza para otro tipo de prioridades, pues nos van a tener en contra. Así de claro, a nosotros nos gusta jugar, creemos que hay que ser clara con la ciudadanía. Por ejemplo, en el tema de gobernanza, para nosotros es básico, es fundamental, que dada la deuda que tiene el Ayuntamiento de Palma reconocida por el Ministerio de Economía, y aparece en todas las páginas web, de 10,5 millones, para ahora Palma es fundamental, en aras a buscar lo que tanto creo que se nos va a hablar de transparencia. Para nosotros es fundamental conocer el origen, la realidad de esa deuda, ver a qué se debe y que la ciudadanía tenga conocimiento de qué se ha dedicado ese dinero. Y no sospechamos de nada, es decir, que no es una cuestión de sospecha, de responsabilidad, de nada, sino, por lo menos nada, sino de que la ciudadanía tiene derecho, por ser ciudadano, que aporta sus impuestos, tiene derecho a conocer. Otra propuesta que hacíamos nosotros de cara a fomentar precisamente la participación era una cuestión que el 3% de la ciudadanía palmeña pueda solicitar. Una persona, por ejemplo, dice, quiero incorporar un punto del orden del día en el pleno tal para este tema. Pues con el apoyo de un 3% de la ciudadanía tiene suficiente para poder hacerlo. Entendíamos que eso también es gobernanza. Otra propuesta que hicimos, que en el órgano de participación ciudadana,
que sea un órgano de participación ciudadana sin la figura en esa de los concejales o de los políticos, para que la ciudadanía tenga su propia capacidad de autogestión. Y hay otra última propuesta, que ayer salió en el pleno, y que bueno, no sé por qué, si es buena, aunque sea de otro país, que el 5% de los presupuestos, de cara a fomentar la implicación, la no desafección de la población en la acción política, que el 5% de los presupuestos que se aprueben a nivel municipal pues puedan ser gestionados por asociaciones de vecinos o colectivos en función de las necesidades. Y en eso, obviamente, hemos de ser rigurosos. No sirve para pagar un perón, sino que sirve para resolver problemas serios del entorno, de la infraestructura, del barrio donde están trabajando. En esa línea, pues también hemos hecho aportaciones. ¿Y de las que han aceptado? Bueno, se han aceptado algunas, por ejemplo, el tema de soberanía alimentaria, en cultura y en sociedad también que Luisa puede comentar alguno más, el tema, por ejemplo, de espacios. El tema de espacios medioambientales, el tema de reparación del río, el río Genil, todas esas cosas se han entrado también, Sí. se han aceptado. Pues, si tenéis alguna cosa más, ¿Cosilla? pues muchas gracias. Una tontería, que no Sí. me quedaba antes con lo de la electroharinera. La puntualización que hacéis es que está en energía convencional el proyecto, es lo que yo te quería entender. Es que hay una propuesta que nosotros estamos a favor de la rehabilitación, Vale, eso. a favor de la rehabilitación de edificios, más que de la construcción. Por ejemplo, estamos en contra de lo que se plantea en la página 79, si mal no recuerdo, del plan estratégico, la construcción de un nuevo pabellón polideportivo. Para nosotros eso es no entendemos la razón de ser. Nosotros estamos más por la línea de aquello que hay que rehabilitar se rehabilite, y más por la extensión del deporte y fomento del deporte en la localidad, porque va a tener además un doble efecto: implicación del vecindario, y en segundo lugar, desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero, la no utilización permanente del vehículo, que es otro de los grandes problemas que tenemos en Palma del Río. En Palma del Río, la existencia, según hemos leído, del plan de sostenibilidad ambiental de movilidad, el crecimiento de vehículos en Palma del Río es algo impresionante. Y luego ya hablaremos de este tema, pero el fomento, por ejemplo, del transporte público, y el transporte público con híbrido, o por lo menos que tenga menos contaminación de esto, creemos que es importante hacerlo. Se ha hecho una labor incipiente, pero creemos que hay que seguir profundizando en ello. Porque ahora mismo el parque de vehículos que hay en Palma del Río, según ese plan, habla de 7 vehículos por cada 10 habitantes. 7 vehículos por cada 10 habitantes. Si no estamos mal informados del documento que hemos recibido sobre el tema. Nos parece, y la emisión de gases de efecto invernadero con este tipo, y por tanto a una llamada también no solamente al equipo de gobierno, sino que a la ciudadanía, que vayamos trabajando en tener conciencia de que lo del cambio climático que estamos escuchando hablar, y que ya empezamos a sufrir en nuestras propias carnes a nivel económico, los 3 últimos años de crisis importante de producción, tanto en la agricultura o en la naranja como en otro tipo de productos, el tema de inundación, el tema del calor del verano, el tema de las modificaciones de las estaciones. Esto no es una tontería, hasta el punto de que hay estudios ya, que si en el año 2050 no somos capaces de reducir el efecto de gases invernadero en un 80% de lo que hay ahora, y al 100% en el año 2100, el planeta lo estamos esquilmando. Lo estamos esquilmando. No hay más que ver lo que va subiendo la temperatura anual. En mes de septiembre, sin ir más lejos aquí, la media ha estado muy por encima de todas las medias, 31 grados de media. Quiero decir, y todos tenemos corresponsabilidad en el tema, pero fundamentalmente ¿quién? La dirección política a todos los niveles, porque a mí no me puede decir Europa. Nuestra orientación es que hagamos un aumento de un 20, lo que llaman ellos 20-20-20, que es la emisión de gases de efecto invernadero, reducirlo a 20.
la emisión el apoyo a reducción al consumo eléctrico convencional que baje a 20 y el favorecer la agricultura que emita menos también es 20, la agricultura ecológica. Pero eso necesita financiación, y financiación para aquellos que forman el tejido social más importante, porque en Palma del Río el tejido agrícola más importante está en la pequeña y mediana empresa y campesinos, no en las grandes multinacionales. Y eso es cuestión de política importante, que no depende solamente de Palma del Río, pero Palma del Río debe contribuir desde la denuncia a esa situación a que esas políticas europeas y nacionales se vayan transformando. Por ejemplo, ya lo decíamos, el tema del uso de pesticidas está potenciándose en el año 2013 a través de un decreto. ¿Por qué? Porque hay lobbies que se dedican, que son multinacionales y que tienen patente sobre fitosanitarios, pues en alguna medida, ¿qué están haciendo? Impedir que otro tipo de tratamientos del suelo pues se vayan haciendo, porque hay protección y hay literalmente patente de corso. Pues gracias y me llaman por aquí.